Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por sumarse esta mañana, por acompañarnos. Ante todo, nuevamente agradecer a la Universidad de Palermo por brindarnos este espacio para poder estar conectados en esta mañana de miércoles. Muchísimas gracias a Elizabeth Tadei por siempre, bueno, estar ahí y poder coordinar juntas todas estas actividades que tanto nos gustan. Gracias también, Gabriel, por siempre ser el apoyo de absolutamente todo, así que les agradezco mucho a todos, ¿sí? Bueno, esta, como les comentaba Gabriel, esta va a ser una serie, el primero una serie de 4 encuentros, donde vamos a hablar de distintos aspectos del marketing en la moda, ¿sí? Y su vinculación con el derecho de la moda propiamente dicho, ¿sí? Gabriel, si querés compartir, si querés habilitar, genial. Muchísimas gracias. Bueno, en este primer encuentro vamos a explorar algunos conceptos básicos, algunas nociones de marketing y negocios aplicada a la moda, ver un poco cuál es la perspectiva jurídica en Argentina en este sentido, ¿sí? Creo que con Elizabeth, cuando tuvimos en cuenta y empezamos a idear y a planificar esta serie de encuentros, no tuvimos ninguna de las dos creo que la visión del boom que iba a ser esta serie, que se estrenó el viernes pasado, Emily in Paris, que más allá de las controversias que pudo haber generado o no, la realidad es que a los efectos de este primer encuentro y a los efectos de empezar a explorar la importancia que tiene el marketing en todas las industrias, pero principalmente en la industria de la moda, nos dejó así como el panorama bien aceitado, ¿no? Para invitarlos a la reflexión en esta primera filmina, yo no sé si ustedes la vieron, la serie, es una serie bastante, vamos a decir, pochoclera, que nos invita a salir de toda esta situación pandémica de la cual venimos, explorar París, explorar muy buena moda y bueno, volar un poco con la imaginación. Pero el punto que quería compartir con ustedes es justamente esta situación que se presenta en la serie, ¿no? Donde la protagonista, Lily Collins, empieza a trabajar en la estrategia de marketing de un producto farmacéutico para una necesidad ante la menopausia femenina y bueno, explorando ante las dificultades de idioma que ella tiene, en la serie no puede hablar francés, justamente en esto se da cuenta de que la vagina no es femenino, sino que en francés es masculino. Entonces hace un tweet, lo sube, en realidad hace un posteo que lo sube Emily in Paris, Valeria, está en Netflix. Justamente, bueno, nada, ella sube un posteo a Instagram en donde justamente invita a la audiencia a plantear esto, ¿no? Con la afirmación diciendo la vagina no es masculino. Bueno, en la serie este posteo tiene un éxito terrible porque la primera dama francesa en este contexto, ¿no? Bueno, obviamente irreal que plantea la serie, la primera dama retuitea esto y dice exactamente, entonces acá vemos bien focalizado y bien con un buen ejemplo actual la importancia del marketing, ¿no? La importancia de la comunicación, la importancia de todo lo que tiene que ver, no solamente saber comunicar, sino saber transformar productos y generar el debate, ¿no? A mí me gusta siempre comenzar todo lo que tiene que ver de encuentros relacionados con marketing y demás, con esta frase, ¿no? Sí, cuando las prendas salen de las fábricas donde se confeccionan, son simplemente ropa o indumentaria. Cuando pasan por las manos de los profesionales del marketing, se convierten en moda como por arte
magia. Podremos estar o no de acuerdo por un montón de factores, ¿no? Pero creo que es una buena frase como para empezar este encuentro, contextualizando lo que veíamos en esta serie, ¿sí? Para darnos cuenta de la importancia que tiene una buena estrategia de comunicación, una buena estrategia de marketing y todo lo que el marketing en sí mismo implica, ¿no? Que no es solamente lo que tiene que ver relacionado con la comunicación propiamente de productos o servicios. Según la American Marketing Association, el marketing es el proceso de planear y ejecutar la concepción, el precio, la promoción y la distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos de los individuos y de las organizaciones. Y acá este es un punto muy importante porque nosotros tenemos que ver no solamente lo que tiene que ver propiamente dicho con el producto, con lo que nosotros como emprendedores o como empresas en el ámbito de la moda queremos hacer, sino también con lo que el cliente, con lo que el consumidor está necesitando. Y en este objetivo de satisfacer esa necesidad propiamente dicha, no debemos perder de vista que justamente el desarrollo de este tipo de estrategias comerciales tiene que tener en miras también el fin o los fines que tengan en cuenta las organizaciones propiamente dichas o las empresas. Así, de esta manera, es importantísimo que en este proceso podamos identificar necesidades, orientar y canalizar los deseos de los consumidores y, como consecuencia de todo esto, poder ser efectivos estimulando la demanda de esos productos o servicios que estemos, bueno, bajo tratamiento, ¿sí? En este sentido, yo creo que es importante explorar estos 4 puntos que van a componer a toda estrategia de marketing, ¿sí? Por un lado, la determinación de lo que es el producto. Por otro lado, la segmentación propiamente dicha del mercado. En una tercera etapa, la estrategia. Y por último, lo que tiene que ver con la comunicación y publicidad propiamente dicha del producto. Y acá es donde el ámbito legal entra y donde vamos a tratar de explorar en este encuentro algunos tips para que se lleven de qué cuestiones no se pueden pasar por alto en los contratos y en todo lo que tenga que ver con documentos en este proceso. De esta manera, y comenzando por lo que tiene que ver con el producto propiamente dicho, tenemos que tener en cuenta que los consumidores, cuando tienen una necesidad, que después vamos a explorar qué tipos de necesidades los consumidores van a intentar satisfacer con la adquisición de estos productos, no solamente están comprando el producto propiamente dicha, sino también un conjunto de experiencias, expectativas e interpretaciones que ellos realizan no solamente respecto del producto en sí mismo, sino también de la marca, de la comunicación, de ese sentido de pertenencia que haya generado o no la empresa, ¿sí? ¿Qué es lo que motiva a estos consumidores más en un universo como el donde la oferta de productos es altísima y donde vemos que la circulación de un mismo producto, que esa necesidad puede ser satisfecha por más de una empresa? ¿Qué es lo que hace que el consumidor elija una marca por sobre otra? Y en este sentido también tenemos que tener en cuenta que vamos a hablar de distintos niveles de productos, de un mismo producto pasando por distintos niveles. Por un lado, el producto como un producto básico o genérico, que va a ser el producto físico propiamente dicho. Por otra parte, lo que tiene que ver con el producto real o esperado, que son esas expectativas que tiene el consumidor, esas expectativas mínimas que quiere cubrir con la adquisición de este producto o servicio. Por otra parte, lo que tiene que ver con el producto total, ¿sí? O aumentado, que tiene que ver propiamente dicho con lo que el consumidor espera adquirir. Y por último, con este producto potencial y que refiere a todo lo que queda por hacer en el producto en sí mismo, ¿sí? En estos 4 niveles vamos a tener, bueno, considerar al producto propiamente dicho a los fines de la estrategia de marketing. Y el producto se va a componer
principalmente de dos aspectos asimismo. Lo que tiene que ver con el producto físico, que habla de las prestaciones concretas, las funciones, estos componentes intrínsecos de los que hablábamos. Lo que tiene que ver con el producto intrínseco, ¿sí? Aquellos valores que el consumidor perciba, lo que tiene que ver lo relacionado con la marca, con la imagen, este sentido de pertenencia del cual hablábamos, esta elección que va a hacer o no el consumidor, y estos dos aspectos del producto en sí mismo van a venir a conformar lo relacionado al precio, ¿sí? Con esta contraprestación que este consumidor, sí, lo puedo dejar, Mar, no hay problema, lo podemos compartir desde la universidad del PDF sin problemas, no, de nada. Acá me preguntaban si podíamos compartir la presentación, por eso les estaba comentando esto. ¿Sí? Lo que tiene que ver con la contraprestación o el valor asignado, ¿sí? Y en esto es importantísimo que tengamos en cuenta al momento de la fijación del precio propiamente dicho, tanto los factores internos de la empresa como los factores externos, ¿sí? En esta fijación del precio, que en toda estrategia de marketing y en toda planificación comercial, les diría que es lo único que vamos a poder controlar de antemano, porque todos los demás factores, todos los demás componentes de lo que estábamos viendo, de estos 4 elementos que vamos a explorar a lo largo de esta charla, van a depender muchísimo de la reacción del cliente, de la respuesta del mercado, de cuáles sean las necesidades, de si logramos o no justamente tener esta interpretación, este engagement del cual tanto se habla. En cuanto a los factores internos que tenemos que tener muy presentes al momento de la fijación del precio, vamos a tener que explorar cuáles son los objetivos de mi empresa, cuál es la curva de experiencia del producto y cuáles son los costos reales que tengo. ¿Cuál es el ciclo de vida de este producto? ¿Sí? ¿Cuáles son las elasticidades cruzadas que tiene este producto? En cuanto a los factores externos en la determinación del precio, vamos a ver muy presente, o tenemos que ver, tener muy presente lo que tiene que ver cuál es mi mercado, cuál es la competencia. Y en esto un poco vamos a explorar un poco más en profundidad lo que tiene que ver con justamente la elección, ¿no? O sea, cuál es esta segmentación que nosotros vamos a hacer del mercado, cuál es la respuesta a esta demanda, cuál es el marco legal que vamos a tener donde tengamos que explorar, donde tengamos que desarrollar esta estrategia y donde en definitiva el producto vaya a ser ofrecido. Y todos otros, aquellos factores que tengan que ver y que estén en el ámbito exterior de nuestra empresa propiamente dicha. Por eso les decía que dentro de los componentes del precio vamos a tener que tener presentes quiénes son nuestros clientes, qué es lo que nuestros clientes quieren, cuál es esta segmentación que se habla demográfica de estos clientes, cuáles son los canales de venta que voy a tener, quiénes son mis competidores y qué es lo que ellos están haciendo, pero no desde el lugar de copiar lo que mi competidor está haciendo, sino propiamente desde el lugar de ver cuál es la realidad de este mercado, cuál es la realidad de este nicho o de este segmento al cual queramos meternos con el producto, ¿sí? Y cuáles son principalmente los costos. Esto es importantísimo porque justamente nos va a permitir generar y fijar los precios entre estos máximos y mínimos, ¿sí? Donde exista una demanda posible, ¿sí? Porque justamente si el precio se va muy alto y no existe una expectativa adicional por parte de los consumidores, no va a haber una demanda posible, y por el contrario, si el precio es muy bajo, si hicimos mal este cálculo de costos y justamente el costo o el precio del producto es muy bajo, como empresa no vamos a tener utilidades. Entonces, en este sentido, es importantísimo que tengamos en cuenta poder manejarnos dentro de estos 3 ítems, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Como les adelantaba hace un ratito, como segundo punto importante en esto, tenemos que tener en cuenta que
es la segmentación. Y acá tenemos que tener presente esta teoría que se conoce como la teoría de Maslow, que habla de cuáles son las necesidades del consumidor, ¿sí? Y entonces va de necesidades bien básicas a necesidades más, si se quiere, efímeras, ¿sí? Justamente planteando en un comienzo los productos como una forma de satisfacer aquellas necesidades fisiológicas, el alimento, el agua, el abrigo. En un segundo escalón, aquellos productos que me den seguridad, protección, aquellos productos que tengan una relación, una correlación con esos aspectos sociales que quiero cubrir en cuanto al afecto, a la amistad, al amor. Aquellos productos que tengan que ver con la estima, con la autoestima, con el reconocimiento, bueno, perdón, estoy cerca de una ventana y acaba de pasar una moto. La autoestima, el reconocimiento, el estatus, y por último con la autorrealización, el autodesarrollo y la realización. Si nosotros tuviésemos que bajar a los términos llanos, ¿sí? Estas distintas escalas de necesidades, nosotros veríamos que en la base de la pirámide están aquellos productos más básicos que tienden a cubrir aquellas necesidades más básicas, y en la copa de esta pirámide vamos a encontrar aquellos productos, si se quiere, del segmento de lujo, ¿sí? Que ya no tienen, el consumidor no tiene en miras cubrir una necesidad propiamente dicha con la adquisición de ese producto, sino que tiende a querer cubrir otro tipo de aspectos, ¿sí? Totalmente distintos a lo que es básicamente una necesidad. En sentido de segmentación, estas distintas escalas de productos que estábamos viendo, estas distintas escalas de necesidades, ¿sí? Donde vamos a ubicar a nuestro producto, vamos a tener que trabajar en el posicionamiento del mismo, ¿no? Y este posicionamiento va a referir a esta posición en la cual lo vamos a poner al producto de una forma concreta y definitiva en la mente de los sujetos, de la mente de los consumidores, en perspectiva a lo que se dirige la oferta que yo voy a querer hacer, ¿sí? Este posicionamiento que tiene que ver con el producto propiamente dicho, no tiende a muchas veces, o sea, en algunos casos, no tiende a crear algo nuevo o distinto, sino a manejar de una forma distinta lo que va a estar en la mente de estos consumidores, ¿sí? En este sentido, vamos a explorar que existen distintos tipos de posicionamiento de estos productos. Por un lado, el posicionamiento por atributos. Y acá en este punto la estrategia va a estar asociada con las características propiamente del producto que yo quiero ofrecer, con algún atributo o con algún beneficio que estos productos puedan tener para el consumidor. En contraposición, podemos tener el posicionamiento de estos productos en cuanto a la relación precio-calidad, ¿sí? Y acá los consumidores, donde vemos que son consumidores cada vez más exigentes en cuanto a las decisiones y en cuanto a la elección de estas marcas, o sea, dentro de un mismo segmento o de un mismo rubro de productos, cómo elijo una marca o no, van a forzar, y es lo que vemos que está pasando hace unos años esta parte, a las empresas a ofrecer mayor calidad a precios más bajos. Siempre esto va a estar relacionado no a un segmento de productos de lujo, sino fuera de este ámbito. Por otro lado, tenemos lo que tiene que ver con el posicionamiento por uso y aplicación de este producto, y acá vamos a entender a este posicionamiento como un posicionamiento basado en aquella asociación del producto con el uso o la aplicación del mismo, ¿sí? Y acá vamos a intentar inculcar, vamos a intentar manejar que el consumidor ¿sí? Use un producto de una forma novedosa o distinta de la que está acostumbrado a hacerlo. Y por último, el posicionamiento según el usuario propiamente dicho, en donde ya el producto va a estar asociado al consumidor o al usuario específicamente, sin tener en cuenta el producto en sí mismo.
Al momento de justamente plantear todas estas cuestiones y evaluar, ¿sí? Desarrollar comercialmente estas estrategias, nosotros tendríamos que pasar por esta serie de preguntas, ¿no? Por lo menos en algún momento plantearnos estas preguntas y poder dar respuesta en este proceso de desarrollo del negocio dicho. ¿Quién es la competencia? ¿Sí? ¿Quiénes están cubriendo estas necesidades en este mismo segmento o en este mismo nicho? ¿Cómo es percibida esa competencia? ¿Qué es lo que piensa el consumidor de esta competencia? ¿Cuál es su relación? ¿Cuál es el engagement? En este sentido, las redes sociales y la interacción que las marcas tienen con las redes sociales es muy importante y es muy útil, ¿no? Para ver esta relación que se presenta. ¿Quién es nuestro consumidor? En esto es importantísimo, no solamente, como vamos a ver un poquito más adelante, quedarnos en quiénes en términos demográficos, sino también en términos psicológicos. ¿Cuál es el posicionamiento actual de nuestro producto? ¿Cuál es la posición que queremos ocupar? ¿Dónde queremos llegar con este producto propiamente dicho? ¿De cuántos recursos de marketing disponemos? ¿Sí? ¿Cuáles son los recursos propiamente dichos que tenemos como empresa o como emprendedores? Saber y analizar a ciencia cierta cuánto podemos sostener esta proyección y esta estrategia en el tiempo basados en estos recursos que tenemos. Y principalmente evaluar a ciencia cierta y de forma bien autocrítica si nuestra comunicación está en concordancia con este posicionamiento que nosotros le queremos dar o que le dimos al producto propiamente dicho. De esta manera, este tipo de estrategias nos van a traer principalmente 4 beneficios. Nos van a permitir identificar cuáles son las ventajas competitivas sobre las que crear el posicionamiento, nos van a permitir elegir estas ventajas competitivas, nos van a permitir también seleccionar una estrategia de posicionamiento general, y también nos van a permitir comunicar y aplicar en el marco del posicionamiento que hayamos elegido. Estoy leyéndote, Claudia, es el cambio porcentual en la demanda de un bien o servicio por ante el cambio del precio de otro. Claro, totalmente. Si estamos atentos podemos utilizarlo 100%, Claudia, es así lo que decís. En este sentido, y volviendo sobre el último punto de la importancia de poder comunicar y aplicar en el mercado el posicionamiento elegido, ¿sí? Acá vamos a tener en cuenta principalmente lo que tiene que ver con la comunicación y con la publicidad, sobre la cual vamos a hablar un poco más adelante, sobre la cual vamos a explorar algunas nociones jurídicas, como les había dicho. ¿Sí? Y en este sentido también es importantísimo tener en cuenta la realización de una correcta segmentación, conocer quién es mi cliente, conocer quién es el mercado, segmentarlo de forma correcta. Si tuviésemos que definir cuál es qué entendemos, ¿no? Por segmentación, podemos considerar que esta segmentación es un proceso de división del mercado en subgrupos homogéneos, o sea, van a tener que tener puntos en común estos subgrupos, con el fin justamente de llevar adelante una estrategia comercial diferenciada para cada uno de ellos. ¿Sí? Existen muchísimas marcas que tienen subproductos y que atacan distintos segmentos del mercado bajo el paraguas de una misma marca, ¿sí? No necesariamente esta segmentación va a tener en cuenta y va a implicar que solamente yo como emprendedor o como empresa de moda me quede con uno solo de estos segmentos, ¿sí? Pero lo importante de hacer esta correcta segmentación es que realizándola y conociendo bien cuáles son los segmentos, cuáles son estos subgrupos a los cuales yo voy a hablar, voy a poder comunicarme de una forma eficiente, voy a poder saber qué es lo que les tengo que decir, cómo se los tengo que decir, cómo ellos me van a escuchar, cómo quieren interactuar. Pensemos en por ejemplo, en una segmentación en base a lo que tiene que ver con la relación a la tecnología, ¿sí? Y esta división que nosotros vemos cada vez más frecuente entre nativos digitales e inmigrantes digitales. Si nosotros quisiéramos hablarle a un inmigrante digital desde las redes tecnológicas y más aún desde, o sea,
si nos tuviera que situar en el tiempo con anterioridad a la pandemia, ¿no? Porque muchos de estos inmigrantes forzados por esta situación pandémica que estamos viviendo fueron amigándose con la tecnología. Pero pensemos en el mundo en febrero, ¿sí? En enero. Bueno, justamente a esto me refiero con saber cómo hablarles. Si yo tengo un segmento, un producto que atiende a un segmento del mercado, que tiene que ver con este grupo de inmigrantes tecnológicos, y mi base principal de comunicar con ellos son las redes sociales, probablemente ahí encuentre un ruido, ¿sí? En este tipo de comunicación, a contraposición de lo que va a pasar con estos nativos digitales, que son aquellos que nacieron de los 80 en adelante y que se criaron y crecieron con la tecnología como una aliada, ¿sí? Con la tecnología como algo común e incorporado en el día a día. Y podemos ver también cómo existen marcas, ¿sí? Que dentro del segmento, por ejemplo, de nativos digitales, se comunica de distinta manera. Y a su vez hace una división, por ejemplo, dentro de lo que tiene que ver con el segmento de lujo, vemos el caso de Burberry, cómo empezó, o sea, con su comunicación y cómo desde hace muchísimos años fue mutando en sus estrategias de comunicación, y finalmente hoy, viendo que el segmento fuerte de esta comunicación, del segmento propiamente de lujo, tiene que ver con el sector de los videojuegos, la última colección la presentó a través de la plataforma Twitch, que es una plataforma de streaming que justamente utilizan, les diría a la gente más joven, para interactuar en lo que tienen que ver con los videojuegos. Entonces vemos así mismo como una marca puede tener distintas comunicaciones, distintas segmentaciones y distintas estrategias para poder hablarle a sus potenciales consumidores. En este sentido, una correcta segmentación nos va a dar principalmente 4 ventajas. Lo que tiene que ver con identificar de forma correcta cuáles son las oportunidades de negocio que tengo, cuáles son las prioridades que tengo que atender. Nos va a permitir de nuevo analizar de forma correcta quién es mi competencia y en consecuencia ajustar la oferta a las necesidades específicas que tenga este segmento que quiero cubrir o atacar, por decirlo de alguna manera. Ahí vi que levantaron la mano. Si querés dejarme la pregunta escrita, no hay ningún problema. Si querés la podés hacer en el chat y te contesto, ¿sí? Les decía hace unos minutos atrás, que es importante tener en cuenta no solamente el concepto tradicional de segmentación, y me refiero a tradicional desde el aspecto demográfico, en cuanto a la edad, al género, a la clase social, a la estructura familiar, a dónde está geográficamente ubicado el consumidor, cuál es su etnia, cuál es su religión, que estos son datos duros que están a disposición de todos, sino que en materia de estrategias de marketing se avanza en el sentido de un análisis psicográfico de estos consumidores, de una segmentación psicográfica de mis consumidores. Y acá voy a analizar principalmente 4 puntos. Estas necesidades que veíamos en la pirámide de Maslow, cuáles son los valores que tienen estos consumidores, qué es lo que los motiva, qué es lo que defienden, ¿sí? Qué es lo que creen, cuál es la personalidad que tienen estos consumidores, ¿sí? Son consumidores extrovertidos, son consumidores introvertidos, están dispuestos a adquirir nuevas experiencias, les gustan las actividades al aire libre. ¿Cómo es mi consumidor en ese sentido? Por otro lado, lo que tiene que ver con el estilo de vida, qué es lo que leen, dónde hacen las compras, dónde comen, dónde viajan, cuáles son las redes sociales que prefieren, todas estas cuestiones que tienen que ver con la psicología del consumidor propiamente dicha, les diría que hoy es la estrella, ¿no? Por decirlo de alguna forma, del área de marketing, y todas estas cuestiones se analizan no solamente desde las agencias de marketing propiamente dicha, sino también desde distintas aplicaciones y distintas plataformas que ponen a disposición estudios para que las marcas puedan acceder a este tipo de información, y también
justamente al servicio de la tecnología, al servicio del consumidor, ¿sí? Existen herramientas tecnológicas que justamente nos permiten conocernos a nosotros más como consumidores, ¿sí? Y justamente poder explorar estas cuestiones y poder ver qué es lo que nosotros queremos. Como tercer punto, hablábamos de lo que tiene que ver con la estrategia, ¿sí? ¿Cuál es la estrategia que voy a adoptar? La adopción de esta estrategia que voy a llevar adelante va a tener que ser realizada utilizando de a uno todos los elementos del marketing que estábamos viendo. Y en este punto me parece importante compartir con ustedes algunas nociones básicas de los distintos tipos de marketing que se pueden realizar. Justamente lo que veníamos hablando en cuanto al producto, al precio, al lugar, la comunicación, son los elementos que el marketing va a tener en cuenta para desarrollar estas estrategias. Pero asimismo, vemos que existen a disposición distintos tipos de marketing que podemos utilizar o que podemos tomar en estas estrategias comerciales que desarrollemos. Como punto de partida vamos a encontrar al marketing masivo, ¿sí? Que es el marketing que en cierta manera no tiene en cuenta mucho una correcta segmentación, sino que el mensaje se tira al mercado de forma masiva, sin hacer estas cosas que estábamos viendo, de segmentar, de conocer y demás. En este sentido, las empresas o los emprendedores van a realizar una producción masiva de productos, una distribución masiva y una promoción masiva para todos los potenciales compradores que pertenezcan a ese nicho o a ese segmento. Pero digo, el mensaje va a ser igual para absolutamente todos, no va a haber un mensaje distinto en uno u otro caso. Por otro lado, encontramos al marketing de segmento, ¿sí? En donde acá la estrategia va a estar dirigida a un grupo, en principio va a ser un grupo grande, que puede ser identificado dentro del mercado y que tiene deseos, un poder de compra, una ubicación geográfica específica, esta actitud que hablábamos de compra y hábitos de compra similares, ¿sí? Dentro de este grupo vamos a encontrar estas particularidades. Por otra parte, vemos al marketing de nicho, donde nos vamos justamente a achicar un poquitito más, ¿sí? Y vamos a ver que en el marketing de nicho, el mercado va a ser un mercado mucho más pequeño, cuyas necesidades no están siendo bien atendidas, y ahí tenemos una oportunidad de comunicación y de venta de estos productos, ¿sí? El marketing individual, donde el fabricante o aquella persona, aquella empresa del sector adapta la oferta, la logística, las comunicaciones y las condiciones financieras a cada cuenta, ¿sí? O sea, a cada individuo puntualmente. Y por último, lo que tiene que ver con este tipo de marketing individual, como les decía, donde vamos a ver que existe una estrategia de marketing bien focalizada para una sola persona. En materia de comunicación y publicidad, de todo esto que estábamos viendo, ¿sí? Tenemos que aprender y ver cómo comunicar y cómo aplicamos en el mercado este posicionamiento que hemos elegido, cómo nos comunicamos con nuestros consumidores. Y acá la publicidad tiene un rol fundamental, ¿sí? Entendiendo a la publicidad como aquella forma de comunicarse las marcas que intente incentivar o incrementar el consumo de un producto o servicio, insertar una nueva marca o producto dentro del mercado de consumo, mejorar la imagen de una marca o reposicionar un producto o marca en la mente de un consumidor. Esto va a ser el universo publicitario. Y dentro de este universo publicitario vamos a encontrar que no solamente están lo que tiene que ver con las productoras publicitarias propiamente dichas o las agencias de marketing, sino que vemos que interactúan todos estos agentes.
Las productoras publicitarias, las agencias de marketing y comunicación, los anunciantes, las agencias de publicidad, las agencias de medios, las agencias de promoción, los medios de comunicación, los representantes y modelos, actores, ¿sí? Y los representantes de estos, lo que tiene que ver con los gremios, consejos y cámaras y entes reguladores. Dentro de este universo publicitario vamos a ver que todos estos actores interactúan. Y pues les comento esto entrando a la parte propiamente jurídica de esta charla, porque nosotros al momento de intervenir en una campaña de marketing, intervenir en el sentido desde el punto de vista publicitario de una marca, tenemos que tener en cuenta que existen todos estos actores que van a interactuar en este universo para ver si existen, o sea, justamente como abogados, como asesores legales, ya sea que estemos en este rol o como empresarios exigiendo a que nuestros asesores tengan en cuenta estas situaciones. ¿Por qué? Porque pueden existir distintas normativas, distintas regulaciones que tengan que ser tenidas en cuenta en base a todas estas situaciones, a todos estos actores que vemos que interactúan en este universo publicitario. Desde el punto de vista jurídico, puedo compartir con ustedes algunos tips que me parecen importantes que tengan en cuenta. Porque en una pieza publicitaria generalmente vamos a ver que interactúan marcas, slogans y designaciones comerciales. Y acá tenemos que tener muy en cuenta no solamente lo que tiene que ver con el registro de la marca propia, sino también con la autorización que tengamos de uso o no de la marca ajena, chequear estas cuestiones, ¿sí? Chequear que la pieza publicitaria, si es que tiene o no presencia de otras marcas, si es que contamos o no con autorización para que esté esa presencia. Si es que dentro de estas marcas tenemos la posibilidad de suavizarlas para que en la pieza publicitaria no aparezcan. Tenemos también, propiamente dicho, lo que tiene que ver con las imágenes, ¿sí? Las imágenes, y en este sentido, a ver, ¿es conveniente siempre registrar la marca en un emprendimiento personal? Siempre, 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 Valeria. Y te voy a decir por qué. Nosotros en Argentina, a diferencia de lo que pasa en otros países, en Argentina los derechos marcarios se adquieren por el registro, no por el uso. Por lo cual, si vos estuvieses usando una marca sin registrarla, en principio, y salvo algunas excepciones de defensa que plantea y que ofrece la norma, en principio esa marca no sería tuya, sino hasta que el título que otorga la Oficina de Marcas Argentina así lo determina, ¿sí? Entonces, en este sentido es importantísimo el registro de las marcas, es importantísimo ya como estrategia de propiedad intelectual y no como estrategia de marketing, ¿no? Pero sí como estrategia de propiedad intelectual es muy, muy, muy importante. Te diría que sea una de las primeras cosas que realices en un emprendimiento. El registro se hace ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Bueno, dentro del instituto está la oficina de marcas. ¿Sí? Ahí se hace el registro de las marcas, bueno, con posterioridad, no, de la marca. O sea, la idea en principio no se puede registrar, no son registrables o protegibles las ideas, sino lo que tiene que ver, propiamente dicho, con la manifestación de esa idea. ¿Sí? O sea, lo que se puede proteger es la manifestación de una idea. Yo no podría registrar como idea, por ejemplo, de una campaña publicitaria, una chica camina por la calle y ve, no sé, una cartera que le gusta, ¿sí? Eso no sería registrable, no sería protegible dentro de este universo publicitario como una idea original en cuanto a una publicidad, sino cuál es la manifestación, cuáles son las condiciones, qué es lo que esa chica siente, cuál es la expresión, cuál es su actitud, ¿sí? Todas estas cuestiones, o sea, el desarrollo, la implementación propiamente dicha de las ideas. Te pongo un ejemplo dentro del ámbito de esta charla, ¿no? Después hay un montón de otros ejemplos para explorar esto que vos mencionás respecto del registro de la idea.
Pero es la materialización de esta idea, ¿sí? Lo que va a poder ser registrado y no depositado, en realidad es el término correcto, y no en la idea propiamente dicha. Volviendo a lo que tiene, no, de nada, volviendo a lo que tiene que ver con los aspectos jurídicos de una pieza publicitaria, como le decía, están las imágenes. Las imágenes, es muy importante contar con la autorización propiamente dicha. Nosotros podemos tener imágenes de una modelo, podemos tener imágenes de un influencer, podemos tener imágenes de un actor, de un cantante, ¿sí? Como embajadores de marca. Y es importante acá que existan justamente una autorización de uso de estas imágenes, que existan contratos de cesión, de uso, que estos contratos establezcan algunas particularidades que vamos a ver en unos minutos más, ¿sí? Y que estos contratos justamente me permitan a mí hacer la utilización que estoy haciendo, ¿sí? Y no salirme de esta utilización. Por otra parte, en materia de imágenes, es importante también que tengan en cuenta que las imágenes, por más que sean súper lindas y por más que estén ahí a disposición y presenten en principio una confusión, aquellas imágenes que encontramos, por ejemplo, en Pinterest, no son imágenes libres de derechos que yo puedo copiar, guardar e utilizar en una pieza publicitaria de cualquier tipo, ¿sí? Una pieza publicitaria es también en este sentido un posteo en Instagram, ¿sí? No pensemos solamente en una mega producción publicitaria. Un posteo en Instagram a los fines de este encuentro es una pieza publicitaria porque tiene como fin una comunicación que justamente tiene en miras el desarrollo de un intercambio, ¿no? O sea, una intención de que justamente a través de esta comunicación que yo estoy haciendo, por ejemplo, en Instagram, en Facebook, elijan la red social que quieran, lo que estoy intentando es que esos potenciales consumidores la vean, se sientan identificados, les guste, entren a mi perfil, quieran explorar cuáles son mis productos y eventualmente me compren, ¿sí? Y en el mejor escenario se transformen de consumidores a clientes, justamente estableciendo una relación a largo plazo. Entonces, seamos conscientes en este sentido, utilicemos solamente aquellas imágenes para las cuales tengamos derecho para hacerlo, ¿sí? Es importante que además tengamos presente de que existen bancos de imágenes donde nosotros podemos contratar. Hay bancos de imágenes gratuitos, hay bancos de imágenes pagos, pero también en este caso que nosotros decidamos avanzar con bancos, con la utilización de bancos de imágenes, es importante que tengamos en cuenta y que revisemos cuáles son los términos y condiciones de estos bancos, qué es lo que me permiten, si me permiten o no hacer una campaña publicitaria, si me permiten o no ser utilizados en determinado contexto, ¿sí? Tenemos que revisar esas cuestiones. A ver, Flor acá me dice, hola Pame, tengo una marca que ya tengo hace 11 años, pero me la registraron hace 5, no la usaron nunca. ¿Puedo demostrar que yo la estaba usando y reclamarla? Gracias. Sí, por supuesto que podés hacerlo, pero en ese sentido, Flor, el registro era una vía mucho más económica y mucho más rápida. Vos lo que ahora deberías hacer es hacer un juicio, ¿sí? Que es un trámite, bueno, más complejo, que requiere una mayor inversión en cuanto a honorarios y gastos, que siempre va a estar atado a la decisión de un tercero, que este es el juez, ¿sí? Por eso es la importancia de, bueno, registrarlas siempre. Pero aún en este caso en el cual vos planteás, sí, lógicamente en el ámbito del derecho argentino, ¿sí? Donde existen justamente herramientas jurídicas para defender estas marcas de hecho, podés hacer el reclamo siempre y cuando tengas forma también de demostrar el uso, ¿no? Y bueno, reclamar que te la devuelvan en cierta manera, por decirlo así, en términos bien llanos, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva el trámite de registro de marca? Más o menos lleva entre unos 10 y 12 meses, ¿sí? Siempre y cuando no se den algunas situaciones de vistas y oposiciones. Pero en principio te diría que tenés que tener en cuenta esos plazos, Débora. Bueno, como les decía, imágenes.
esos son los tips, esos son algunas de las apreciaciones que quería compartir con ustedes. La pieza publicitaria también puede tener obras, de nuevo, tenemos que tener autorización para incorporarlas. Puede tener diseños, de nuevo, autorización para poder incorporarlas. Puede tener interpretaciones, ¿por qué? Porque yo le puedo decir a aquella persona, a aquella modelo o mismo a aquel influencer, ¿sí? Que contraté para que interactúe en esta campaña de marketing o en esta pieza publicitaria, puedo decirle, mira, lo que yo quiero es que vos demuestres sorpresa al encontrarte con este producto y que interactúes de la siguiente manera con la otra persona. Y sugerir algún tipo de guión. En el sentido de nuestra ley, eso puede interpretarse como justamente una interpretación actoral. Entonces, todo lo que tiene que ver con las normas de actores y la intervención del sindicato de actores puede ser necesaria. Por eso yo les compartía recién, ¿sí? Este universo publicitario que veíamos, porque si nosotros estuviésemos, por ejemplo, acá, en el ámbito de las modelos, ¿sí? Y la intervención de esta modelo estuviese guionada de alguna manera, yo tendría que comunicarle al gremio de actores, porque esto, guionar esta participación de la modelo puede derivar en una interpretación actoral en el sentido de la ley. Entonces yo tendría que no solamente utilizar el contrato modelo, que para estos casos pone a disposición a través de la página web el sindicato de actores, sino también comunicárselo. Por eso es importante tener en cuenta, como les decía, cuál es todo este universo que pueden llegar a interactuar en una pieza y tenerlo bien presente, ¿no? Para ver cuándo tengo que sumar a qué tipo de profesionales y cuándo tengo que dar distintos avisos para justamente evitar tener una situación de multa, ¿sí? O una situación de inspección indeseada que termine en definitiva con la pérdida del día de filmación o el día del desarrollo de esta pieza. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta lo relativo a las restricciones que me imponga propiamente la regulación vigente. Pensemos hoy en todo el universo sanitario que interactúa en este sentido. Entonces tenemos que tener presente cuál es la regulación vigente. Y no solamente regulación entendida desde el aspecto de las leyes de nuestro país, desde las leyes de Argentina, sino también la regulación que tenemos en redes sociales. Yo seguramente si hacemos acá una encuesta, de los presentes leímos lo que tiene que ver con los términos y de uso de la plataforma, por ejemplo, TikTok o la plataforma Facebook o Instagram. Muy poco va a ser el porcentaje que diga, yo los leí y sé qué es lo que puedo hacer en esa red social. ¿Sí? Bueno, esto hace también a una regulación, ¿sí? Hace a un correcto uso de las plataformas y hace a, en definitiva, poder evitar inconvenientes o poder evitar denuncias o poder evitar situaciones indeseadas. Denuncias me refiero a los posteos y a eso, ¿no? No denuncias en el término, en el sentido penal. Tengo que ver también si dentro de esta pieza publicitaria hago menciones o referencias a mi competencia, ¿sí? ¿Qué tipo de referencias hago? ¿Qué tipo de menciones? Estas referencias o menciones son referencias y menciones que puedan ser válidamente hechas, o sea, ¿las puedo hacer o no las puedo hacer? ¿Sí? En este sentido es importante también tener presente estas cuestiones, ¿no? En los contratos con las personas, con influencers, con modelos, con actores, es importante si nosotros tuviésemos que hacer un checklist de qué cuestiones no se nos tienen que pasar. Y aunque parezca obvio, principalmente la segunda, les prometo que en la vida real nada de todo esto es obvio, ¿sí? Y me ha pasado muchísimas veces que en los contratos algunos de estos puntos no hayan sido tenidos en cuenta y por ende no se hayan incorporado. Tenemos que tener en cuenta y especificar bien cuando sumemos a alguien, a alguna persona física para la realización de esta comunicación,
¿Cuáles son las tareas a cargo? ¿Qué es lo que yo espero que haga? ¿Sí? ¿Que haga posteos? ¿Dónde los va a hacer? ¿Qué cantidad de posteos? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué es lo que va a tener que decir el posteo? ¿Yo voy a dejar que esta persona haga una experiencia de marca libremente o voy a ayudarla resaltando algunos puntos que quiero que se realicen? Lo relacionado con en qué medio, por qué plazo y en qué territorio. ¿Sí? El medio, me refiero, los posteos van a ser en Facebook, van a ser en Instagram, van a ser en Instagram a través de un posteo fijo, a través de un Reels, ¿sí? Vamos a utilizar TikTok, ¿sí? ¿Dónde voy a utilizar yo también como marca ese contenido? ¿Con qué alcance? ¿Lo voy a utilizar solamente para Argentina? ¿Voy además hacer publicidad en otros países? ¿Sí? Ustedes vieron que todas las redes sociales permiten en el desarrollo de una campaña publicitaria incorporar a algunos países y justamente direccionar de forma correcta donde quiero que esa campaña tenga presencia. Entonces, ¿dónde voy a tener autorización como marca o como emprendedor para realizarla? Esto es importante. Y esto es independiente que después, una vez que esté subido al universo tecnológico, con los reposteos y con las formas de compartir y de compartir a través de historias y demás, perdamos el control de cuál es el territorio. Nosotros como marca, en qué territorio lo vamos a utilizar, independientemente de dónde por el uso propiamente dicho de la pieza pueda llegar a terminar, que es algo que como marca, como les decía, no tenemos control. Existe un guión, esto que comentábamos antes. ¿Qué es lo que espero? Espero que además, más allá de lo que tiene que ver con la pieza propiamente dicha, espero que esta persona, que esta influencer, que esta actriz, tenga presencia en algún evento. ¿En qué evento? ¿Qué día? ¿Qué fecha? ¿Sí? ¿En qué horario? ¿Dónde se va a realizar a cabo? ¿Dónde se va a llevar a cabo ese evento? ¿A qué hora va a tener que llegar? Son cuestiones que parecen absurdamente lógicas, pero les juro que en un montón de contratos no están y muchas veces se generan incumplimientos totalmente, o sea, indeseados por parte del influencer o de la modelo, justamente por no tener estos tan claros, y muchas otras, si la relación jurídica no resultó, bueno, y si las reglas no son claras, estamos dejando como marca un canal para un incumplimiento totalmente legal, por decirlo de alguna manera. ¿Va a existir exclusividad o no? Y en este sentido tenemos que siempre que estemos del lado de las marcas, pensar en una exclusividad que efectivamente nos sirva, ¿no? No una exclusividad por producto propiamente dicho, por campaña propiamente dicha, sino una exclusividad teniendo en cuenta cuál es mi segmento. Esto que hablábamos antes de la segmentación. Si yo le voy a pedir a un influencer o a una modelo o a una actor o actriz, exclusividad, ¿sí? Tengo que tener en cuenta bien el segmento y no el producto, porque aún si yo avanzara con una exclusividad en el producto propiamente dicho, por ejemplo, si yo pacto una exclusividad para cremas anti-age, ¿sí? Con determinada actriz o determinado influencer, bueno, las cremas anti-age pertenecen a lo que tiene que ver con el segmento de cosmética. Entonces, yo estoy dejando libre un montón de otros aspectos que pueden verse sucios después si esta persona tuviese algún tipo de interacción con una marca de la competencia dentro del segmento, pero no relacionada con el producto. Por eso es importante también la segmentación, para que podamos plantear de forma correcta, si queremos y si así lo permite el acuerdo, cuál es la exclusividad que vamos a pedir o que vamos a ofrecer. Cláusulas de buen comportamiento, ¿sí? ¿Cómo esperamos que esta persona que sea embajadora y que esté embajadora o que esté a cargo de la comunicación puntual para la cual lo contratemos, qué esperamos? ¿Cuáles son las pautas de conducta que esperamos que tenga? ¿Cómo esperamos que se mueva? ¿Qué esperamos que frecuente? ¿Sí? Estas son cláusulas muy comunes y frecuentes y que es de buena práctica incluirlas en este tipo de
de contratos. Lo relacionado con el trabajo de menores, ¿sí? Tener presente, contar con autorización del padre, madre, tutor, encargado, que las autorizaciones efectivamente sean las autorizaciones que corresponden, ¿sí? Todo lo relacionado con la contraprestación propiamente dicha, ¿qué es lo que voy a realizar? ¿Esto va a tratarse de un canje? Bueno, ¿cómo cumplo? ¿Va a haber una contraprestación dineraria? Bueno, ¿cuánto dinero se va a pagar? ¿Cómo se va a pagar? ¿A través de qué medios se va a pagar? ¿Cuáles son los datos de la cuenta? ¿Sí? ¿En qué periodo lo tengo que pagar? ¿Lo voy a pagar en un pago único o en más de una cuota? Si en el caso de que decidiera hacer un pago así cuotificado, ¿cuáles son las fechas de los vencimientos de estos pagos? Estas son cuestiones que tienen que estar en este tipo de contratos. Si existen gastos, ya sea de traslado o un gasto porque espere que esa modelo o ese influencer cumpla con determinadas características o que tenga determinado aspecto físico, ¿sí? ¿Quién va a cubrir esos gastos? ¿Lo va a cubrir la influencer, la actriz o la modelo? ¿Lo voy a cubrir yo como marca? ¿En qué porcentaje? ¿Cómo se pagan? ¿Voy a exigir algún tipo de rendición de esos gastos? ¿Qué garantías? Voy a pedir que además, más allá de realizar la acción, se compartan las métricas. En ese caso, ¿qué métricas quiero tener acceso? ¿Sí? En este punto es muy frecuente que presenten algún tipo de complejidad, principalmente compartir las métricas dependiendo de los influencers, pero es bueno, es un dato que nosotros como empresa o como emprendedores tenemos que contar con ese dato. Entonces, también establecerlos, ¿sí? Lo que les decía, el tema de los sindicatos, es importante tener bien establecido en qué ámbito se va a realizar para ver si hay alguna cuestión sindical que además tenga que tener en cuenta. En materia de seguridad sanitaria, cómo tengo que, en todo este universo COVID, cómo tengo que actuar, ¿sí? ¿Existen protocolos para llevar a cabo esto? Bueno, ¿cómo cumplo con estos protocolos? Tener bien presente cuáles son las reglas en todo lo que tiene que ver con las estrategias y el desarrollo propiamente dicho de esta comunicación o esta publicidad. En Argentina, ahora actualmente está en tratamiento un proyecto de ley que intenta regular todo lo que tiene que ver con la actividad del influencer. A ver, María Fernanda, ¿me voy por las ramas o este tipo de temas legales deberían enseñarlas en el secundario? Sí, 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. Totalmente. Mira, vos sabés que, sí, comparto, María Fernanda. Aunque sea nociones básicas de propiedad intelectual, vos pensá que los chicos están en las redes e interactúan de una forma tremenda, ya sea vinculándose con otros compañeros a través de medios tecnológicos o vinculándose a través de plataformas de juegos, donde tienen acceso a un montón de situaciones. Sí, comparto. Y creo que también serían cuestiones a incorporar en un montón de otras carreras también, ¿no? Después, o sea, en lo que tiene que ver con el secundario, sin lugar a dudas, pero después también a nivel universitario hay muchas carreras que deberían tenerlo. No, por favor, gracias a vos. Bueno, como les decía, existe un proyecto de ley de influencer que intenta regular lo que tiene que ver con esta actividad. Hoy esta actividad obviamente se rige por todo lo que tiene que ver con las normas publicitarias, ¿sí? Pero esta ley tiene algunos puntos en los cuales, este proyecto de ley tiene algunos puntos sobre los cuales avanza y considera en el marco de este proyecto que existe publicidad en estos tres supuestos. Cuando los influencers realizan estos tan conocidos como unboxing, ¿sí? Cuando el influencer comparte el proceso de desempaquetar un producto o de revelar servicios que ofrezca la marca, esto va a entenderlo como publicidad. Cuando se realicen sorteos, cualquiera sea el concurso que involucre una marca comercial, entraría dentro de este concepto de publicidad. Principalmente estas dos cuestiones porque muchas veces, no digo en todos los casos, porque existen influencers que trabajan muy bien y que
justamente realizan contratos, realizan todo lo que legalmente tienen que realizar en cuanto a facturas, pago de impuestos, no son todos, o sea, a ver, en esto no me gustan las generalizaciones y creo que hay gente que trabaja muy bien y con mucha responsabilidad en el sector. Entonces, en este sentido, existen sí que por estos vacíos normativos, muchas veces los unboxing o los sorteos se cubren con esta ala o se intentan cubrir con esta ala de experiencia de usuario, ¿sí? No, Camila, este proyecto de ley es solamente para Argentina, no para Chile, para Argentina solamente, ¿sí? No, de nada. Y lo que tiene que ver con fotos y videos, cualquier imagen que consista en describir o etiquetar una marca se va a entender como publicidad. La ley también hace una referencia a qué es lo que se va a considerar como influencer y establece que influencer se va a considerar aquella persona que tenga poder de captación, poder de influencia en sus seguidores, que esté verificada una red social y que tenga determinada cantidad de seguidores en la misma, ¿sí? Yo creo que la definición que presenta puede llegar a presentar algún tipo de complicaciones, pero como les digo, es un proyecto de ley que creo que en algunos aspectos puede mejorarse, puede nada, o sea, ir avanzando en un mejor desarrollo de algunas cuestiones y si no, siempre, como sabemos los abogados, está la reglamentación para la reglamentación de esas leyes para después poder corregir cualquier cosa que haya quedado, que pueda llegar a presentar un desafío en la aplicación. Por otro lado, el proyecto de ley impone como obligatorio el uso de hashtag claro y visible que diga publicidad paga. Yo acá les compartía una foto de un posteo de Kendall donde ven que acá arriba dice Paid Partnership y taguea a la marca, ¿sí? Lo que intenta nuestro proyecto de ley es hacer algo parecido a través de un uso de hashtag. Esto lo vemos muchas veces cuando los influencers ponen hashtag ad, ¿sí? Bueno, lo que intenta nuestro proyecto de ley es que esto esté de forma obligatoria, que forme parte obligatoriamente de la pieza publicitaria. Por otra parte, impone la obligación de mencionar claramente la persona física o jurídica anunciante o beneficiario de la publicidad. ¿Quién me pagó? ¿Quién dijo que yo diga esto? ¿Quién me mandó los productos para que yo haga el unboxing? ¿Sí? Identificar a esta persona. En los casos en que los influencers resulten remunerados con el cobro, como hablábamos, de un monto de dinero, lo que exige también la norma es que estén inscriptos en la FIP para justamente poder tributar los impuestos correspondientes a esta actividad. Esto, si bien se da en algunos segmentos en los cuales puede llegar a haber algún tipo de situación de falta de facturación o de facturación incorrecta, la verdad es que cuanto más grande sea la marca y cuanto más seriamente se trabaje, menor es el riesgo de que existan este tipo de situaciones. En lo personal me ha pasado, les diría que nunca, asesorar a una empresa o a un influencer y que no facturen, porque sería imposible que una empresa contrate a una persona sin una facturación, pero bueno, existen casos en los cuales esto puede presentar un riesgo y está bueno que la norma así lo exija. Por otra parte, impone también la obligación de especificar con claridad los contratos, la naturaleza publicitaria del contenido que publican y contar con los medios de prueba que acrediten la veracidad de las afirmaciones respecto de su producto o servicio de manera previa a su difusión. Y esto habla y tiene que ver con aquellas afirmaciones que existen hoy muchos controles en redes sociales, principalmente Instagram, se toma muy en serio este tipo de publicidades que atentan principalmente contra la salud, que hacen promesas en cuanto a la belleza, de decir, bueno, no sé, en 2 semanas te quedás sin arrugas o en un mes bajaste 30 kilos, ¿sí? Lo que busca la ley con este tipo de afirmaciones
es que justamente tengan un respaldo principalmente científico en lo relacionado con la salud, ¿sí? Y que cuando los influencers hagan este tipo de afirmaciones, las hagan sobre la base de cuestiones ciertas, ¿no? O sea, no sobre la base de afirmaciones livianas, porque no tenemos que perder de vista que los influencers muchas veces con el poder de llegada que tienen, con el tremendo poder de llegada que tienen en algunos aspectos, y justamente con la libertad que tiene determinado público de acceder a redes sociales, pensemos en edades más vulnerables, ¿sí? Pensemos en la adolescencia, pensemos en la niñez, quizás nosotros como adultos estamos un poquito más entrenados a ver cuándo hay mensajes que no nos cierran, que nos hacen un poco de ruido, pero pensemos en aquellas personas que necesitan una protección adicional. Bueno, está bueno en este sentido lo que propone y lo que exige la ley. Por el incumplimiento de todas estas cuestiones que estábamos viendo, el proyecto de ley establece sanciones y multas, ¿sí?, ante este incumplimiento. Acá me decía Janina, en Perú, Indecopi sacó una guía que regulaba la forma en que los influencers deberían realizar publicidad pagada para evitar sanciones de hasta 800.000. Sí, totalmente. Sí, bueno, pero Indecopi y principalmente Perú en este sentido está súper avanzado. Nosotros no tenemos ese tipo de guías acá en Argentina y por eso es que este proyecto de ley en algunos aspectos viene a dar como un poquito más de claridad en estos vacíos legales que a veces se presentan, porque como les decía, todo lo que tiene que ver con normas publicitarias son normas que se aplican a estas relaciones entre empresas e influencers, entonces no es que no hay una regulación, sino que existen algún tipo de regulación puntual que necesita, vamos a decir, ser un poquito pulida, ¿no? Como contraposición de este proyecto de ley, y veíamos que hablábamos de persona humana, persona física, persona humana en el sentido actual de nuestro Código Civil y Comercial, vemos que la tecnología siempre va un paso más adelante y hoy vemos que en esta foto que les comparto acá, donde está esta supermodelo Bella Hadid, y hay otra modelo que no es una modelo real, que es una modelo digital que está dentro de este segmento de Digital Supermodels, ¿sí? En donde esta modelo con bueno, sus cuentas y demás, y sus seguidores, que son muchísimos, y con un trabajo súper arduo, con marcas del segmento de lujo en algunos puntos, sale a realizar esta comunicación y este trabajo del influencer. Entonces digo, acá no solamente tenemos una cuestión ética, porque claramente desde el aspecto aspiracional que este tipo de comunicaciones generan en los consumidores, verme como ella, que la ropa me quede como ella, poder tener ese calce del jean, pensemos que acá estamos hablando de justamente de un avatar digital donde todas estas cuestiones éticas deberían estar reguladas y deberían estar contempladas. No digo una regulación excesiva, ¿sí? O sea, yo en este sentido creo que la creatividad tiene que tener normas claras, tiene que tener regulaciones jurídicas, pero no tiene que estar excesivamente regulada porque pienso que termina siendo contraproducente. Pero digo, en este sentido hay un debate ético que entiendo que se va a plantear y que se va a seguir llevando adelante a futuro, principalmente en cuanto a este tipo de comunicaciones que hacen personas no reales, ¿sí? Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta lo relacionado a esto como una herramienta, ¿sí?, de marketing, desde el punto de vista de marketing, para aprovechar, en este sentido sí, un vacío normativo, y quizás, bueno, no digo que tengan el mismo nivel de engagement ni nada por el estilo, pero es una herramienta actual que está a disposición de algunas marcas, de algunos segmentos, y que resulta muy atractiva. Esta supermodelo digital
estuvo presente en la última campaña, en el último desfile, perdón, de Moschino, y justamente compartía con sus seguidores lo relacionado a la experiencia de usuario, ¿no? De las prendas. Si uno no sabía de que estábamos en presencia de un avatar, decíamos, ¿quién es esta chica? Mirá qué bien comunica. Yo creo que esto forma parte de lo que tiene que ver con el futuro, ¿sí? De la publicidad, del futuro del marketing y en definitiva un montón de cuestionamientos éticos, ¿no? Que va a traer aparejados. A ver, Valeria dice, si yo invento, por ejemplo, la cintura elastizada graduada con botones, es decir, una mejora o una prenda, ¿registro la obra o la marca o cómo me protejo ya que es algo fácil de copiar? Mira, en materia de creaciones, uno siempre tiene que partir de la base de qué es lo que existe en el mercado. Y para eso existen herramientas jurídicas de búsqueda de información tecnológica, de búsqueda de antecedentes, primeramente para ver si existe algo que esté ya registrado o que tenga algún tipo de protección, llámese a través de derechos de autor o a través de patentes de invención, ¿sí? Si esa búsqueda no arroja un resultado que digas, mira, ok, Valeria, hay alguien a quien se le ocurrió esto y hay alguien quien avanzó en este tipo de protección con anterioridad a vos, si no estamos en esta situación y vos sos realmente la primera a la cual se le ocurrió, tendríamos que evaluar también el nivel, cuál es el nivel de altura inventiva, cuál es el nivel de novedad que presenta esto. Si es mínimo, o sea, si es meramente un mínimo cambio o si realmente existe un trabajo creativo, ¿sí? Y eventualmente evaluar cuál es el mejor sistema de protección, que en principio te diría, o sea, con la información que me das en este supuesto, que estaría, o sea, debatido entre lo que tiene que ver derechos de autor, de propiedad intelectual, y lo que tiene que ver con alguna eventual patente de invención, siempre y cuando la invención propiamente dicha tenga la altura y cumpla con todos los requisitos legales, lo cual sería bastante complejo, ¿no? Porque, o sea, si tuviésemos que evaluar la propiedad intelectual, te diría que las patentes de invención están en el máximo de exigencias. ¿Dónde efectúo la búsqueda? En el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Y el mínimo vas a tener que contratar un abogado que generalmente trabaja con un grupo de especialistas y que evalúan a ciencia cierta esta altura inventiva que yo te comentaba, ¿sí? Esto no es información que vos puedas sacar de alguna base o que esté a disposición, sino que una vez realizada esa búsqueda, bueno, una vez que se realiza esa búsqueda propiamente dicha, después hay que evaluar y hay que analizar el resultado de la misma y ver cuáles son las posibilidades concretamente que tenemos. ¿Sí? Bueno, hasta acá hemos llegado, no, de nada, Valeria. Hasta acá hemos llegado en esta primera parte, en esta introducción a esta serie de seminarios, en donde me interesaba que se llevaran algunos conceptos que sirvieran de disparador para seguir investigando. Obviamente, en el contexto de esta charla es imposible plantear todo lo que implica con o sea, una estrategia de marketing y todo lo que son los conceptos de marketing aplicado a la moda, porque podríamos hacer un curso, no sé, de 2 meses, que lo podemos organizar con Eli, no hay problema, pero digo, excede el ámbito de este encuentro. Yo quedo a disposición de todos ustedes si tienen alguna duda, pregunta, y lo mismo si quieren escribirme, ahí Gaby les está compartiendo mis redes. Si quieren escribirme, no tengo ningún problema, quedo a disposición como siempre. Les voy a poner acá también mi mail. Y ahí Flor me dice, si quiero llevar mi producto al exterior, ¿tengo que registrar mi marca en esos países? Sí, Flor. Salvo que existan en los países en los cuales vos querés ir algún tipo de tratados, de registros comunitarios o de registros regionales, y vos cumplas además con los requisitos para acceder a esos beneficios, en principio las marcas son nacionales, ¿sí?
y vos vas a tener que hacer esos registros por cada uno de los países en los cuales quieras utilizarla. Betsy me dice, ¿y si hago algo que está protegido y no lo sé con anterioridad? Y es un problema, porque ahí, a ver, en sentido estrictamente jurídico, ¿sí? Las oficinas tanto de marcas como de patentes, como de, o sea, bueno, modelos y diseños no, pero marcas y patentes hacen publicidad de las solicitudes, hacen publicidad de las invenciones y con esa publicidad se tiene justamente por cubierto esto. Después dependerá del contexto y dependerá de la otra parte a la cual le hayas infringido sus derechos, si tiene o no la intencionalidad de accionar y las ganas y los medios y demás, ¿sí? Pero en principio el mero desconocimiento de esta situación, cuando existen medios y más en el mundo actual, ¿no? O sea, porque pasaba mucho, era muy frecuente que hace muchos años donde no existía internet y donde no teníamos el acceso que tenemos hoy a las páginas de las oficinas de marcas, patentes, mundo, existía la posibilidad de darse algún tipo de desconocimiento. Mismo Google, ¿no? Hoy es una herramienta. Pero te diría que obviamente, Betsy, hay que ver cada caso en particular y hay que ver si hubo o no una animosidad, ¿sí? Para utilizar la invención de otro, pero en principio te diría que estaríamos en problemas, ¿sí? Y tendríamos que demostrar que efectivamente no hubo una intencionalidad para que no se pudiese avanzar con algún reclamo o algo de estas. ¿Sí? Bueno, acá estoy leyendo. Bueno, gracias a todos ustedes. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta más, quedo a disposición. Sí, después lo ponemos, Paola, sí, Paloma. Si querés, mandame un mail y yo te lo envío, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias, Paola, también a vos. Gracias a todos, gracias de nuevo a la universidad. Gracias, Eli, gracias, Gabriel, como siempre, por todo el apoyo. Y quedo a disposición para todo lo que pueda ser útil, ¿sí? Que tengan un lindo miércoles y nos vemos el miércoles que viene para seguir explorando este universo de marketing y derecho de la moda. Les mando un beso. Gracias, Mar. Un beso a todos, que tengan buen día.